momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenos días, Martín. Si me lo decís de esa manera, todo bien. Bueno, no, Marcelo te habla por acá, pero Martín, un amigo, no ha venido por acá, pero bien. Acá esperando escucharte con las propuestas que nos presentaste en estas últimas horas. Está por ahí, Marcelo, está en el multiverso, anda dando vueltas. Lo que pasa es que no lo ves. Sí. La velocidad tipo flash no te permite verlo. No pasa nada. No. Vamos arriba entonces con este entreacto en esta hermosa mañana de invierno, un tanto fresquita además, pero por lo menos tenemos sol. Sí. Voy a respetar lo pactado en el libreto de la madrugada, bueno, escrito en tinta pilca. Hay que decir que, bueno, que hay una programación por parte del elenco oficial de nuestro país, la Comedia Nacional, para este año, como ya habíamos de alguna manera anunciado en marzo, muy, pero muy ambiciosa. Va en esta temporada tragedias clásicas como la de Christopher Marlowe, la historia del Doctor Fausto, pasando por lo que hoy vamos a hablar, tragedia griega. El próximo jueves 6 de julio, que es feriado nacional laborable, van a dar justamente nada más y nada menos que una obra de Federico García Lorca, un clásico de todos los tiempos, La zapatera prodigiosa. Y bueno, hay adaptaciones de cuentos, como es el caso de lo que vamos a hablar hoy, La gallina degollada, nada más y nada menos que de Horacio Quiroga. También se adapta una novela. A la escena uruguaya, la novela Frankenstein de Mary Shelley, nada fácil por cierto de adaptar. Han habido algunas adaptaciones ya anteriormente por parte de los teatros de vanguardia en la década de los 70. Se va a llevar Macondo, 100 momentos de soledad, o sea, basado en la novela del gran Gabriel García Márquez, al teatro, y por si fuera poco van a terminar con un Bertolt Brecht, un autor que es muy importante, pero no siempre difícil de poner en escena. Además de las reposiciones que han habido, destacamos, por ejemplo, el Teatro Español, la obra dirigida por Gabriel Calderón, actual director de la institución, un reestreno constante, y también se ha reestrenado, se repone al gran Jacobo Lachner, con lo cual tenemos una temporada que, digno de decir, es extremadamente ambiciosa. Bien, yendo a lo que ocurre luego de las ambiciones o las pretensiones de hacer, por supuesto, una temporada a la altura de lo que el paladar del buen espectador teatral uruguayo propone, en el fin de semana próximo pasado tuvimos la suerte, en medio de una temperatura nada agradable, rodeado el Teatro Solís y la sala Zavala de gente pidiendo, de ver dos espectáculos en particular. Uno es La gallina degollada y el otro es Edipo Rey. Comenzamos con La gallina degollada, si te parece, Marcelo. Bien. Sí, te estaba escuchando, coordinando justamente una música que nos habías pedido, pero te estamos escuchando atentamente. Para presentar a un héroe popular del Uruguay. La gallina degollada, esto viene en un ratito, tiene que ver con un documental que tuvimos la suerte de estar en el lanzamiento y que se va a estrenar en el mes de julio en diferentes partes de nuestro país. Ya se estrenó en Maldonado. La gallina degollada es un cuento de Horacio Quiroga. Casi todos, supongo yo, que lo leyeron. Está dentro de la serie de cuentos de amor, de muerte y de locura, escrito en 1917 por uno de nuestros más grandes escritores, que se fue del país, como muchos de nuestros grandes escritores. Otros fueron echados o insiliados, como es el caso de Filiberto Hernández, pero Quiroga se fue. Era colega, era periodista, era crítico de cine, en su momento lo hizo en Buenos Aires y luego rajó para Posadas, una ciudad hermosa, en búsqueda fundamentalmente de ese calor que en Uruguay tanto falta. Y ahí escribe cuentos de terror, pero también escribe cuentos para niños, y es esencialmente un cuentista, vale decir, la estructura de su narración tiene que ver con relatos breves que todo lo dicen. Y nada más y nada menos que el famoso Israel Aedrán,
Caetano, se propuso llevar a la escena a este hombre, a este cuento particular, una adaptación, por cierto, diría yo que muy libre, con un gran reparto, donde el mismo Caetano confiesa, aparentemente en lo que está en el programa, que Quiroga lo traumó y que lo ha traumado siempre, pero también lo iluminó, me enseñó el terror para escape del horror y la muerte del otro medio de la vida, en fin, una serie de lucubraciones de este director uruguayo que triunfó en Argentina, nacido en el 69, y que tiene en su haber películas muy interesantes, fundamentalmente Pizza Virrey Faso en el 98 junto con el gran Bruno Stagnaro. También tiene otras películas como Bolivia, Un oso rojo, diría yo, y después ya su carrera no es tan impactante en películas como Francia en el 2009 con Natalia Oreiro o con El otro hermano, pero sí también trabaja en televisión haciendo tumberos. Y la propuesta que hace acá en particular, que nos interesa, de La gallina degollada, es ya de por sí contundente, ¿verdad? El espectador, cuando vaya a la sala Zabala-Muniz, se va a encontrar con una reja, una especie de sujetos metidos dentro de actores metidos dentro de un gallinero, podríamos decir tal vez, o enrejados, envueltos en un cuadrado lleno de alambres, de púa, electrificados, y la obra se va a desarrollar fundamentalmente en ese ámbito, ¿verdad? Eso ya de por sí es impactante. Hay también un trabajo en la iluminación muy destacable, en la música, compuesta por Fernando Tato Castro, en fin, hay una serie de elementos fundamentalmente de tipo visual que van a golpear de una al espectador fundamentalmente en los primeros 20 minutos. Después la obra, no voy a contar lo que ocurre porque casi todo el mundo ha leído el cuento, que tenía que ver con la tragedia de una familia que tiene permanentemente uno tras otro hijos que sufren de una afección, que es el mongolismo, y entonces tienen un retardo bastante importante, y la obra se centra más que en estas tres personajes que están todo el tiempo en escena balbuceando, gritando debido a su retardo profundo, en la dificultad de la pareja de tener un hijo o una hija sana. La obra va transcurriendo, dura apenas 70 minutos y uno siente que no se entiende muy bien cuál es realmente el conflicto que quiere plantear el autor en esta adaptación muy libre del maestro inigualable Horacio Quiroga, si el problema es que de alguna forma u otra la mujer sufre por parir o hay un enorme sufrimiento por lo que está ocurriendo, por el miedo a tener otro hijo con discapacidad, o si el problema central que se redondea al final es, digamos, el asesinato por parte de estas niñas con retardo de este niño que nació sano. O sea que la obra tiene mucho impacto visual, hay actuaciones muy importantes, por cierto, como siempre ocurre en el elenco oficial, fundamentalmente diría yo, aquel actor que representa a una especie de cura que está en medio de la obra, que me hizo mucho acordar a Antonín Artaud en algunos papeles, puesto que este tipo de teatro se puede bien encasillar dentro de lo que se llama teatro de la crueldad, que tiene una endeblez en la parte dramática. Y por otro lado, aquellos que hemos visto mucho teatro, tenemos que decir que meter a los actores dentro de una jaula no es nada nuevo. Ya lo hizo aquel grupo de avant-garde, teatro de vanguardia, que era Teatro 1, cuando llevaron adelante la obra final de Partida, una obra de Samuel Beckett, clásico del teatro universal, hoy por hoy ya distinguido, uno de sus mejores textos, donde Retuccia y Charminara llevaban adelante esta especie de reinterpretación por parte de Beckett de Samuel del Rey Lear, dentro de una jaula en lo que era el Teatro de la Alianza Francesa, antiguamente ubicado en la calle Soriano, casi Ibicuí, o entre Ibicuí y Cuarein. O sea que
este deslumbre que va a sufrir el espectador, tal vez aquellos que ya son un tanto veteranos y han seguido la obra de los verdaderos vanguardistas de otras épocas, los 60 y 70, no van a quedar tan impactados. Dicho esto, equipo que está en los estudios centrales de Guido y 18, si no tienen nada más que agregar, paso a hablar de Edipo Rey. Bien, bárbaro. ¿Alguna vez escuchaste hablar de Edipo Rey? Sí, ¿cómo no? Bueno, te diría que todo el mundo, ¿no? Lo ha escuchado hablar de Edipo Rey. Yo he tenido la suerte, cuando había festivales de teatro en nuestro país, que los llevaba adelante la antigua Asociación de Críticos de Teatro del Uruguay, hoy existente por suerte todavía, vi una versión de Edipo Rey hecha por un grupo griego, que me resultó absolutamente inigualable. Obviamente, ¿no? Los griegos inventaron este mito, y ¿quién es mejor que ellos para llevarlo a escena? Acá la comedia se propone entonces llevar a esta tragedia, que para Aristóteles es el modelo de todas las tragedias de todos los tiempos. Aristóteles, el famoso filósofo de la antigüedad, y es una adaptación, diría yo, que muy libre, de Sófocles, hecha por Alfredo Sansol, no Sonsol, y Andrés Lima, que es un director de cine español, nacido en la imperial y hermosa Madrid en 1961. Él es director, autor, actor, en fin, hombre orquesta que ha estudiado en todas partes de Europa teatro. Eso no quiere decir nada, ¿verdad? Porque, como decía el genial Federico García Lorca, el arte, inevitablemente, más allá de lo que estudies, necesita tener el ángel dentro. Si no hay ángel, todo lo que estudies, todos los cursillos, lamentablemente, en el mundo del arte no son automáticamente, no te llevan automáticamente a lograr puestas en escena con gran talento. Y Andrés Lima se propone dirigir a un gigantesco elenco de la Comedia Nacional, donde en esta versión, una vez más, volvemos a observar un destaque en lo visual, en lo sonoro, nada más y nada menos que en el Teatro Solís, ese hermoso lugar que tenemos en nuestro país todavía, en un Solís que estaba completamente repleto el domingo próximo pasado. Hay que decir que las personas mayores de 60 tienen entrada gratuita también, ¿verdad? Y ahí se lleva a escena esta obra, donde toda la primera parte, diría yo, que no se entiende muy bien qué dicen los personajes. Esto le ocurrió a varias personas que estaban alrededor mío, que luego comentamos, y el director agrega que hay un sujeto que está filmando algunas escenas de lo que le ocurren a los diferentes personajes de Edipo, y eso automáticamente se puede ver en lo que sería la pared final del teatro, con lo cual uno tiene la posibilidad, si no está muy cerca, ver a lo que dice el actor en primer plano. A mí esto, en realidad, más que agregar, restó, porque lo que me importa en el teatro, y también importa, por ejemplo, al señor Dr. Pijuán en la historia del arte y la literatura, y también a Arnold Hauser en la historia social de la literatura y el arte, es que el teatro es fundamentalmente el actor, el público, por supuesto, y eventualmente el autor, porque además, como muchas veces el teatro se improvisa, y hay toda un área llamada teatro de la improvisación, no es tan importante todo el resto de los aditáculos y adminículos que le quieras poner para impactar y llenar el ojo al espectador. La segunda parte, cuando aparecen actrices de primera línea, como es el caso de Rosana Blanco haciendo de Yocasta, y además, para mejor, utilizando lo que los griegos usaban, que era la Deus Ex Machina, que era una máquina que elevaba por encima de del plano terrenal a los actores, y también muy bien acompañada con una actriz que es de primerísima línea, que 2x3 vemos, oculta en personajes, por eso que uno no la distingue, que es Claudia Rossi. Bueno, ahí ya en la segunda parte el espectáculo repunta y entendemos un poco más lo que fue la tragedia de Edipo, que luego va a ser tomada nada más y nada menos que por el famoso Sigmund Freud para definir uno de los traumas o conflictos básicos que estructuran
capturan el aparato psíquico humano y que hasta hoy en día no se ha podido refutar esta hipótesis científica. Es un espectáculo muy profesional, por cierto, a nuestro entender vuelven a tener estas endebleces en lo que tiene que ver con la letra escrita puesta en escena. Y dicho esto, vamos al cine, puesto que se viene un acontecimiento, bueno, vienen varios, pero uno muy importante, que es el estreno en nuestro país primero, puesto que ya se dio en una función especial en Maldonado, con 400 invitados, todos además quedaron aparentemente impactados por la película. Yo creo que más que por la película, por el personaje, que el film se llama Farolito, el último duende, y hay una música que escribió en su momento Jorge Moraldi y que me gustaría escucharlo por algunos segundos porque me parece muy representativo de lo que se va a ver en la película. Ahí va. Bien, muy lindo. ¿Viste? Muy bueno el aporte Muy de bueno. la imprescindible en la edición de esto para apoyar al intelecto cultural. Y bueno, en la obra es un documental que hizo Sergio Rezano, es un fotógrafo que está radicado en San Fernando de Maldonado, es un fotógrafo profesional de fiestas, cumpleaños, ágape, que bueno, que se gana la vida de esa manera y que le rinde homenaje a su padre haciendo bueno, un testimonio que es un documental ficcionado o una ficción documentada, como ustedes gusten, como está de moda desde hace algunos años, que intenta rescatar en la memoria colectiva actual ese hombre que fue Fosforito, un individuo que disfrazado a lo Chaplin y que andaba por la calle intentando repartir alegría por los diferentes barrios de Montevideo y de paso, como algunos también lo definieron, el hombre sándwich, colgaba un par de carteles adelante y atrás que hacían publicidad a diferentes comercios de la zona. Era un individuo que yo tuve la suerte de conocer, en su momento entrevistar, muy parco por cierto en cuanto a dar declaraciones, era además un sujeto que tenía un don especial para el ritmo, para la música. Tú fíjate que hacía castañuelas con pedazos de huesos de vacas. A ese nivel llegaba su capacidad histriónica, expresiva y musical. Y durante 5 largos años, su hijo, endeudándose, como él mismo lo ha dicho, ha logrado rendir homenaje a Fosforito, a su padre, en un film llamado también El último duende, que de alguna manera, como siempre decimos, el documental uruguayo está a la vanguardia del cine nacional y en este caso en particular, por lo que hemos podido apreciar de la película, aún no se ha estrenado en Montevideo, sin duda hay muchos contenidos, puesto que nos habla de la vida de un canillita que llegó a ser un actor popular, esos actores populares que ya han ido digamos, en cierto declive. Tal vez en un futuro alguien haga alguna película sobre el gran Army, Julio César Army, ¿se acuerdan de él? Sí. El hombre del radioteatro. Claro. Que hacía radioteatro además en la Centenario, terminó creo que haciendo radioteatro en Radio Centenario, o por qué no, Mario Rivero, el padre de Tabaré Rivero, que era otro gran director de teatro popular. Por el momento nos quedamos con esta película que se va a estar dando fundamentalmente primero en Maldonado, va a inaugurar la muestra Cine del Mar, que comienza el próximo 12 de julio en Punta del Este,
contra viento y marea, contra osos polares, contra el frío. Se va a inaugurar esta muestra de cine fundamentalmente latino, pero también internacional, y que va hasta el día 16 de julio, poniéndole calor, poniéndole cultura a una ciudad que básicamente se encuentra bastante vacía en esta época del año por las temperaturas. Veremos Fosforito, la comentaremos, pero a tener en cuenta como estrenos. Y ya estamos sobre el final, sí. Si bien Hernán no me lo ha marcado, pero yo me doy cuenta que tú, Marcelo, me lo vas a decir. No, está bien, 31, pero... Pero bueno, Langley una vez más interceptó nuestros mensajes y no nos permitió salir en hora. Claro. Es terrible. Hay algunas cosas de interés. Mira, hoy va el documental en una única función de Ulises de la Orden llamada El Juicio. Son 180 minutos de declaraciones, muchas en VHS, de los que tuvieron que participar y fueron enjuiciados, que armaron, por así decir, la dictadura militar de la Argentina. Es una película testimonial, dura, realmente muy dura de ver, larga, pero de máximo interés. Aquellos que no quieran meterse en eso, por favor no dejen de ver Hot Club de Montevideo, estupendo documental de Maxi Contenti, que es un documental uruguayo sobre también, por qué no decirlo, aquella otra época que vivimos en nuestro país, una época que nos acerca a Fosforito, puesto que el Hot Club de Montevideo fue uno de los primeros, o si no el primer club de jazz profesional, aunque era semiprofesional, que hubo en América del Sur. Aquí en Montevideo, en un sótano húmedo, se reunía un grupo de gente sin interés comercial a hacer largas zapadas de jazz. Para los amantes de el cine de lo que viene a ser aventuras, acción, de gran calidad, llega la última película de Indiana Jones y El Dial del Destino se llama. Va a ser la última, no la dije Spielberg, vamos a hablar de la misma la semana que viene. La hace James Mangold y la protagoniza el veteranísimo Harrison Ford, y va a ser la última porque ya Harrison Ford tiene más de 80 años y dudamos que pueda seguir interpretando al aventurero arqueólogo que hace un poco de todo. Y finalmente recomendamos una película que va única función en la sala de Cinemateca, se llama Esparta. Es un drama basado en hechos reales en torno a un individuo que aparentemente tenía muy buenas intenciones, quería enseñar a un grupo de nenitos a nadar, a defenderse a través de técnicas como el judo japonés, pero detrás se encubre una red de prostitución infantil, y obviamente la denuncia de los perversos pedófilos que gustan de tener relaciones sexuales con menores de edad. Esta película es muy fuerte, es una película dramática, Esparta, de Ulrich Seidel, que es una coproducción europea que lamentablemente va en una única función en la sala del lujoso complejo de Cinemateca que está detrás del no menos lujoso Teatro Solís. Y con esto, en medio del frío y el último viernes de junio, le mandamos un fuerte abrazo al equipo del Imprescindible y también a nuestra invalorable audiencia. Hasta el viernes que viene. Hasta el próximo viernes y suerte. Chau, chau. Chau.